Gloria a Dios. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Pídele al Señor que prepare su corazón. Las alabanzas, la adoración es el momento indicado para que tu corazón esté preparado para cuando llegue la palabra de Dios. Así que cierras tus ojos y pídele al Señor: Señor, llena mi corazón, transfórmalo, cámbialo. Cierre sus ojos y levante sus manos y dígaselo. Hable con Él. Usted no espera ahora recibir otra cosa sino su palabra. Mi palabra es espíritu y es vida, dijo Jesús. Deje que el Espíritu Santo lo toque, lo llene a través de su palabra. Jesús es la palabra viva. Puede sentarse. Vamos a Hebreos capítulo 13. Este mensaje se titula Saliendo del pretorio. Saliendo del pretorio. Hebreos capítulo 13, verso 12
y 13. Si lo tiene, me dice amén. Si lo tiene, dígame amén. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Gracias, Espíritu Santo, por tu revelación. Por favor, toma nuestros corazones. En nuestras propias fuerzas no podemos. Perdónalo, Señor, a los que nos ofenden. Perdona, Señor, nuestra ignorancia. Danos tu mente, danos tu sabiduría, la mente de Cristo. Háblanos al corazón, escudriñalo, saca lo que no te agrada y llénalo de tu sabiduría y de tu poder para la gloria de Dios. Dele ese fuerte aplauso al Espíritu Santo. Este mensaje el Señor me lo dio hace como 9 días. El domingo pasado, cuando mi papá predicó, yo vine a la segunda escuela. Como al mediodía se me vino una palabra y yo estaba diciendo qué significa salir fuera del campamento, no sé. Entonces empecé a escribir lo que el Señor me decía. Como si fuera coincidencia o más bien una diosidencia, cuando llegué acá a la segunda escuela, mi papá estaba hablando de eso. Entonces supe, ¿cuántos recuerdan? No sé cuántos vinieron a la segunda escuela dominical el domingo. Estaba hablando de salir fuera del campamento. Entonces supe que Dios está hablando muy claro y que Él está hablando muy fuerte y es muy importante lo que Él quiere decir. Porque está hablando 2 veces y es importante. Eso me pareció asombroso. Yo quedé impactado con el mensaje que me dijo mi papá y con el que le voy a decir ahora. Y entonces me doy cuenta que en muchos lados están sucediendo cosas. Que la gente, por no salir del campamento, les pasa lo que les pasa. No importa quién seas tú. La palabra dice, el que dice que esté firme, mire que no caiga. La pregunta es, ¿siempre vas a caer? ¿Cómo haces para estar firme? Firme significa fundamento. Fundamento es la palabra. El que no esté firme en la palabra de Dios, ese caerá. Y no se trata de saberte la letra desde el comienzo hasta el fin, de saberte los versículos de memoria. Yo me sé, de todo lo que sé, me sé unos cuantos versículos de memoria nada más. O simplemente digo, recuerdo que en esta parte de mi Biblia, en esta parte final, ahí dice tal cosa. No programo para saberlo. Si usted se los aprende de memoria, gloria a Dios, mejor. Pero me refiero a la revelación de la palabra. Porque los judíos, ellos les fue entregada la ley. Ellos tenían la palabra de Dios, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque obedecían la ley literal, la ley escrita. Mas eso ya no vale, porque si valiera, ¿por qué con los judíos fueron excluidos de la salvación? ¿Por qué hubo tal choque y contradicción entre Cristo y los judíos? Porque los judíos obedecían la letra, y la letra sola, la letra escrita literal, está muerta. Mas Cristo vino como la revelación de esa ley. Entonces usted vive es por revelación ¿de qué? De esta palabra. Amén. Así que pídale al Espíritu Santo que prepare su corazón, no se distraiga. Él le va a hablar, no yo. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Espíritu Santo. Diga conmigo, salir del campamento o salir del pretorio. Salir del campamento es
no mezclarse con la contaminación de Jerusalén. No mezclarse con la contaminación de Jerusalén. Salir del campamento es no mezclarse con lo profano, con lo religioso, con la idolatría. Y no me refiero a separarse del mundo, sino del mundo que está dentro de la iglesia. A eso es lo que me refiero. Pues Cristo no padeció fuera de las puertas de Egipto. Egipto representa al mundo. Cristo no padeció fuera de las puertas de Egipto, no, sino fuera de las puertas de ¿qué? De Jerusalén, que representa ¿qué? La iglesia. Jerusalén representa la iglesia, nosotros hoy en día. Si tú quieres llevar los padecimientos, es decir, vituperios de Cristo, tienes que llevarlos fuera de la iglesia, fuera de lo religioso, fuera de lo que está contaminado. Cristo padeció fuera de lo religioso, fuera de la contaminación, para que se cumpla la palabra. Sin causa me aborrecieron. Murió como pecador sin haber pecado en él. Murió justamente para los judíos, pero injustamente delante de Dios. Cargó el pecado en sí mismo sin haber pecado en él. En ese tiempo Jerusalén estaba contaminada por las prácticas de los judíos, por lo religioso. Estaba controlada por el poder romano. El imperio romano conservó las costumbres de Jerusalén. Si usted, ese país se llama Palestina, comúnmente conocido como Tierra Santa, como Israel, como Judea, como Jerusalén. Amén. Estaba controlada por el poder romano. El imperio romano conservó las costumbres de los judíos, que era su religión, pero se apoderó de su economía. La moneda de aquel tiempo tenía la cara ¿de quién? Del profeta. ¿De quién? La cara de César. Recuerda, cuando Jesús vio la moneda, ¿de quién es la cara de que está en la moneda? Al César, lo que es del César. La moneda no tenía la cara del sacerdote, sino de César. El poder romano exigía un tributo elevado, o sea que muchos no lo podían pagar. Y Roma era la que se encargaba de los asuntos en juicio. Pero dejó conservar a los judíos sus costumbres, pero bajo la influencia del poder romano. Pues el procurador romano dejaba que el Sanedrín ejerciera la justicia. Pero Roma se reservaba la pena de muerte. Los judíos eran los que sentenciaban y hacían las cosas, y Roma tenía la última palabra. ¿Es culpable o no es culpable? Sanedrín no era alguien que usted decía, el Sanedrín era un sacerdote, no. El Sanedrín era el consejo, que significa sentarse juntos, es decir, una asamblea. Era la institución más importante, el Sanedrín era la institución más importante de la sociedad judía. Una especie de parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Solo estaba limitado en sus funciones por los ocupantes romanos. Y le pido que usted tenga la mayor atención con esto, porque usted no sabe cuánto el diablo ha estorbado con esto. Amén. Así que usted no se deje estorbar del diablo. Si ya usted fue al baño o no fue, o le suena el celular, apague el celular. Amén. Porque usted no sabe tal vez lo que pasa en otros lugares, que ahora no se los puedo decir porque no sería conveniente. Pero Dios está preocupado. Lo único que le digo es esto: aún el más fuerte puede caer. Amén. Entonces Dios se preocupa. Así que preste mucha atención a este mensaje para que usted se mantenga firme y no resbale. Amén. Sanedrín era la institución más importante de la sociedad judía. Una especie de parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Solo estaba limitado en sus funciones por los ocupantes romanos. En la época de Jesús, el Sanedrín constaba de 71 miembros que se elegían de entre estas tres clases. Primero, los ancianos,
que eran los representantes de la aristocracia laica. Segundo, los sumos sacerdotes retirados y los miembros de las 4 familias de las que se elegían generalmente a los sumos sacerdotes. Y tercero, los escribas o doctores de la ley, pertenecientes a al partido de los fariseos. Estoy hablando un poco de historia, estoy hablando cosas de la ley para que usted pueda entender lo que le voy a la revelación. El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Su cometido era gobernar el país bajo la tutela romana. Es decir, Roma tenía la última palabra. Los sumos sacerdotes de la época de Jesús fueron Anás, que fue del año 6 al año 15 después de Cristo, y Caifás, su yerno, desde el 16 al año 37 después de Cristo. La Jerusalén estaba gobernada por concilios, por la ley y doctrina de hombres. Esta información es importante, ya que me revela que el pueblo escogido por Dios estaba siendo gobernado por el sistema de este mundo y no por el reino de Dios. ¿Qué significa en aquel tiempo la historia de que el poder romano gobernaba Jerusalén? No es otra cosa de la iglesia siendo gobernada por el sistema de este mundo y no por el sistema divino que viene de Dios. La carne gobernaba la iglesia. La iglesia dependía de la economía del mundo y no de la fe en Jesucristo. La iglesia de ese tiempo dependía de juicios dirigidos por gente impía, mundana, y no por la sabiduría de Dios. Y si la Jerusalén de aquel tiempo estaba siendo guiada e impuesta por Roma, entonces la iglesia, ¿de dónde sacaba el consejo de Dios? ¿De dónde sacaba su fuerza? Se quedaron en lo viejo, es decir, en las leyes escritas en unas tablas de piedra. Por eso es que la Jerusalén de aquel tiempo estaba bajo la ley y obras de hombres, porque Dios no era su centro, su única fuerza. Su fuerza, su epicentro era el poder romano. Pues Dios a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ellos decían que eran dirigidos por Dios y no recibieron al mismo Dios encarnado en Jesús. Entonces ellos estaban siendo guiados era por el poder romano. Y por lo tanto los que los regían eran sus propias obras y leyes. En otras palabras, la iglesia estaba siendo guiada e impuesta por el mundo. Una iglesia carnal, contaminada con la sabiduría de este mundo. Y como fue que el país de Palestina, que le acabo de decir que es lo mismo que Israel, Judea, Tierra Santa, el país de Palestina pasó. ¿Cómo fue que el país de Palestina pasó a depender del poder de Roma? ¿Cómo fue posible eso? Dicen los historiadores, los que saben, que en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo conquistó Jerusalén y Palestina pasa a depender del poder romano. Cuando nació Jesús, gobernaba aquel tiempo en Roma el emperador Octavio Augusto. Cuando Jesús muere es el emperador Tiberio. Y eso de conquista, de que Pompeyo conquistó Jerusalén y así Jerusalén pasó a depender del poder romano, eso de conquista se refiere a guerra. En otras palabras, Jerusalén perdió la guerra contra el poder romano. Estoy hablando la historia, amén. ¿Qué significa eso hoy en día? Es decir, la mente del mundo logró conquistar la mentalidad de la iglesia. Eso es lo que significa eso. Y es que la escritura habla claramente que la mayor guerra de un cristiano es en su mente. Las armas que usó el apóstol Pablo para pelear su guerra no eran armas carnales, sino espirituales. ¿Poderosas para qué? Fueron armas creadas para derribar argumentos, conocimientos y costumbres que se rebelan contra el conocimiento de Dios. Eso me habla de la mente. Por eso digo que la guerra tiene que ver con la mente. Y eso me revela a mí que Jerusalén en aquel tiempo se contaminó porque el mundo empezó a gobernar
su mente. La pregunta es, si alguien viene con una falsa doctrina, hoy es tan fácil que alguien te diga, ven, vamos a adorar al Papa. Eso es tan obvio que cualquiera dice no. Pero el diablo dice que es astuto, porque así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, temo que sus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo tú sabes que no te vas a engañar o no? Dice que los niños en Cristo son niños fluctuantes, llevados por cualquier viento, por cualquier estratagema de hombres. Son inconstantes como las olas del mar. Es decir, el que no está cimentado en la palabra. Tú puedes saber palabra, pero si no tienes profundidad, vas a ser llevado por cualquier clase de doctrina. Cuando quieras ver, ya estarás en una situación lamentable. Entonces la iglesia no estaba fundamentada en aquel tiempo en la palabra correcta. ¿Por qué? Porque la palabra estaba bajo unas piedras, escrita en unas piedras. Pero Jesús, para fundamentarlo firme, el Padre, para fundamentarlos, envió a la palabra hecha ¿qué? Carne, mas no la recibieron. Y si no reciben la revelación, quedan sin raíz, y cualquier viento que sople lo desarraiga. Eso fue lo que hizo el poder romano. ¿Está comprendiendo? Jerusalén se contaminó porque el mundo gobernó su mente. Por eso dice que una de las principales obras del diablo es cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. En otras palabras, Jerusalén no tenía la mente de Dios, sino las estrategias, conceptos, preceptos y maniobras ¿de quién? Ni siquiera de ellos mismos, sino de Roma. Porque supongamos, dice la historia que Moisés, mucho pueblo para él, y él delegó personas. Las personas delegaban, pero Moisés tenía la última palabra. Amén. Estas personas no tenían su propio precepto, aunque era la ley, tenían la ley, hacían lo que era la ley. Esa ley estaba influenciada bajo el gobierno romano. ¿Por qué? Porque Roma era su cabeza, y lo que fluye de la cabeza fluye en el cuerpo. Eso no solamente es en la iglesia, eso es en cualquier parte. Y eso es algo profundo, porque si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿qué está fluyendo en ti? El cuerpo no se revela contra la cabeza es la que manda. Entonces, ¿qué está fluyendo en ti? Entonces, Jerusalén en aquel tiempo, aunque tenían las leyes y todas esas cosas mosaicas, en sí, tenían el virus, que era el poder romano, porque era su cabeza. Por eso es que los judíos no tenían conocimiento, sino que eran guías ciegos, sepulcros blanqueados. Por eso cuando Jesús vino, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos significa cambien su mentalidad. Reino significa un sistema de gobierno. Por eso Satanás dice: todos los reinos de este mundo me han sido dados. Le dijo a Jesús en la tentación. Es decir, que Satanás es como por decir en el día de hoy, Satanás tiene controlado el mundo del espectáculo, el mundo de los medios de comunicación, la farándula, el cine. Por eso es que la gente, el internet, por eso es que la gente dice todo es del diablo. Entonces nada más vive como encerrado en un cuarto. Hay algunos que prácticamente viven así. Y eso en aquel tiempo le fue entregado al diablo. Le pertenecía porque Adán cayó. Pero Cristo le quitó eso y se lo entregó a la iglesia. Por eso usted no puede estar metido de que dice: o soy pastor o no soy pastor. No, usted hable la palabra. En el culto de los niños hay tenistas, hay jugadores de fútbol, arqueros. Son los mejores en lo que hacen. El mundo necesita políticos. Hasta ahora no he visto un político cristiano de verdad. El Señor tiene que haber. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de este mundo, todos los reinos de este mundo nos pertenecen. Cristo los tomó, se los quitó al diablo y se los entregó a la iglesia, como al principio cuando el Padre se le entregó a Adán. Pero esta vez a través del postrer Adán, que es Jesucristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo.
El Señor necesita gente en la farándula, necesita actores cristianos, necesita jugadores cristianos que cuando metan el gol se quiten la camisa y le den la gloria a Jesús. Necesita músicos cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Por eso el Señor dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos es cambien su mentalidad, búsquelo. Y reino significa sistema de gobierno. En otras palabras, Jesús les dijo: cambien de mentalidad porque el sistema de gobierno del cielo ha venido a vosotros. ¿Por qué? Porque su mente estaba cegada a Jerusalén por el sistema de gobierno del mundo. En ese tiempo era el poder romano. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso a Jesús? Si tan solo uno aquí, el mensaje no solamente lo entiende aquí, sino que lo capta en su corazón, el Señor le va a dar un consentimiento, una autoridad para que usted pueda ayudar al que usted menos cree. Usted dirá: bueno, yo ayudaré a un hermanito. No. Estoy hablando de ayudar a gente firme en cualquier parte del mundo, que usted diría: yo. Porque el Señor usa a los pequeñitos. Por lo tanto, si tú no te separas de este tipo de cosas, no podrás tomar tu cruz. Pues sufrir por causa de Cristo, aún estando mezclado con estas cosas, es lo mismo que hoy en día te disciplinen, te impongan carga justamente por tus malas obras. Eso no es cruz. Eso es padecer por hacer cosas en la carne. Eso es recibir lo que justamente hiciste. Eso no genera poder ni nada. Eso genera culpa y tiene que lo que sembraste, eso ciegas. Eso no es cruz. Eso es padecer por hacer cosas en la carne. Pero si tú te desprendes de lo religioso, de lo profano, de la injusticia, de preceptos de hombres y no de Dios, etcétera, entonces las cargas que vengan a tu vida no serán por tu propia causa, sino por causa de Dios. La cruz es padecer sin estar mezclado con lo religioso, sin estar mezclado con la injusticia, etcétera. Jesús padeció fuera de Jerusalén para que se cumpliese lo que estaba escrito, que Jesús padecería no porque el hombre lo dispuso, sino porque ya estaba escrito antes de la fundación del mundo. Si Cristo hubiese padecido dentro de Jerusalén, significaría que los judíos fueron los que dispusieron su muerte, no Dios. Y si los judíos son la que la disponen, significa que Jesús fue crucificado con justa razón. Que los judíos tendrían la razón, pero no fue así. Por eso tú tienes que padecer fuera de todo chisme y de injusticias y de doctrinas de hombres, para que los padecimientos en tu vida no sean porque los religiosos tienen la razón, sino que tus padecimientos son por causa de Dios. Por eso tú no puedes pretender decir: llevo la cruz, si aún estás dentro del chisme, dentro de la injusticia, dentro de la ley, etcétera. Pero cuando te separas de estas cosas, a los mismos cristianos les resulta extraño e insultante que tú no hagas las mismas cosas de ellos. Y entonces te censuran y te señalan. Por eso salir fuera de la puerta de lo religioso. Jesús padeció fuera de Jerusalén, fuera de las puertas de Jerusalén. En aquel tiempo, según la historia que le conté, Jerusalén hoy en día me dice que significa lo religioso. No la mente de Cristo, sino la mente del mundo. Una iglesia gobernada por los sistemas del mundo, no basado en la sabiduría y gobierno de la palabra de Dios. Jesús padeció fuera de lo religioso. Jesús no se mezcló, se salió de la contaminación que había en su iglesia para poder padecer justamente. Amén. Por eso salir fuera de la puerta de lo religioso implica también ser vituperado. Pues ya no estás aliado a su religiosidad, a su injusticia y prácticas de la letra y no del espíritu. Por eso, además de separarte, también se te encima el vituperio de los religiosos. Por eso en el libro de Hebreos dice claramente que salgamos a Cristo fuera de la puerta. Es decir,
Cristo no habita dentro de una iglesia idólatra, religiosa. Cristo no habita en una iglesia donde tiene su mente cegada. Dice, salgamos a Cristo fuera de las puertas. ¿De dónde? De Jerusalén, que en ese tiempo representaba siendo guiada por el poder romano. Es decir, salgamos de la apostasía. Apostasía significa que la verdad la cambias. Salgamos de la apostasía y vayamos a la revelación que es según Cristo y no según la ley de hombres ni la ley mosaica. Por eso Pablo decía, por eso es que usted tiene que saber, aún leyendo el Nuevo Testamento, hay gente que dice, ¿y por qué el Nuevo Testamento lo lee literal? Es que ya usted no sabe lo que se lee literal o lo que le saca revelación. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo significa revelación. Y vas a la letra y Él te dice qué haces y no qué no haces. Las leyes mosaicas son leyes exactas. Y la Biblia me dice claramente que el apóstol Pablo dice, el que cumpla la ley, si la va a cumplir, cúmplala toda. Porque si ofendes en un solo punto, entonces ya eres infractor de toda la ley. O sea que, y a mí la ley me dice que cómo te vistes o cómo no te vistes. Si tú obedeces eso, entonces también tienes que obedecer lo otro. Donde dice que los adúlteros serán ¿qué? Apedreados, y entonces tienes que empezar a matar gente. ¿Cuántos aquí han cometido errores siendo cristianos? Levanten su mano. Entonces los religiosos tienen que matarlos a ustedes. Dicen que los que se hicieran tatuajes tienen que ser cortados del pueblo. ¿Cuántos tienen tatuajes aquí? Uy, ¿de dónde? Mochate la pierna. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y así muchas cosas. No puedes comer cerdo, no puedes comer otra cosa. Tienes que comer lo que comen allá: tajín, tabú, ¿no? Pescado nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Si vas a obedecer la ley y solamente la obedeces en un punto, te haces transgresor de la ley. Por eso dice que ni aún vuestros padres pudieron llevar ese yugo de esclavitud, dijo Pablo. Por eso Jesús hizo la ley más fácil de cumplir. Por eso dice que la ley se resume ahora en 4 frases, 4 palabras, 4 letras. Amor. Amar, has cumplido todas las leyes. Si te pones a hacer una de esas cosas, hermano, ¿sí me está comprendiendo? Pero los que tienen conocimiento como los que no tienen, ambos son hijos de Dios. Eso lo prediqué ayer. ¿Cuántos vinieron ayer? Usted no puede perderse ni un culto, hermano, porque a veces Dios habla palabras exactas. A veces Dios habla los temas según su pueblo necesita. La diferencia del conocimiento no te da más poder, ni más poder que los que no lo tienen. El conocimiento es para que el amor que hay en ti se expanda más. Cuando tú no tienes conocimiento, tú pones muchas críticas y juzgas muchas cosas. Entonces el amor de Dios, por eso los apóstoles, los 2 apóstoles, no podían extenderse a todo el mundo, porque aún tenían preceptos de la ley mosaica. Mas Pablo fue por todo el mundo, y cuando Pedro lo entendió, también salió ya de Jerusalén y fue a todo el mundo. ¿Está comprendiendo? Por eso Pablo decía: mi evangelio no es según hombres ni concilios, sino que me fue dado por revelación de Cristo. Aquí hay un misterio. Pablo, el evangelio le vino por revelación. ¿Usted sabe qué significa eso? Que de pronto estaba así y le vino. Durmió, lo soñó. Sí. Y él dice que él no aprendió de ninguno de ellos, sino que vio a los apóstoles muchos años después, y él ya tenía la revelación. ¿Está comprendiendo? Mi evangelio no es según hombre ni concilio, sino que me fue dado ¿por qué? Por revelación. Todo es por revelación. Aquí tienes la palabra, pero esta palabra no la vas a poder entender si no es por revelación. Tienes que verla con revelación, de una manera espiritual, porque el pacto en el que estamos hoy en día es un pacto del espíritu, no de letra. Si ya tuviéramos en los tiempos de David, tuviéramos ahora sí sin camisa y unas pantaloneticas así, y todo esto fuera de piedra, quién sabe.
tuviéramos que obedecer la letra exacta, pero ya estamos bajo el pacto del Espíritu. Por eso esta letra se cumple, la obedece de una manera espiritual. Y para poder hacerlo necesitas a alguien espiritual, al Espíritu Santo. Pero como dijo hoy en el culto de los niños, ¿cómo el Espíritu Santo te va a revelar la palabra? Si hay 4 cosas para no ofenderlo. La primera es no decir mentiras. Hermano, si a mí se marca el 99.8 o .9 que yo digo es la verdad, el otro 00.1 es mentira, en el sentido de que si le digo la verdad se va a formar un problema. Mas no digo mentira, sino que no digo la verdad. Entonces usted no puede decir mentira. Una mentira piadosa, nada. La segunda cosa era que no enojarse demasiado. Te enojas, bueno, pero que ese enojo no te haga partir las cosas. Le pegaste un puño al otro, ya ese enojo te hizo pecar. La tercera cosa era que no robar. Amén. Ni 50 pesos, hermano. Yo no robo. Le estás robando ofrendas a Dios. Le estás robando diezmos a Dios. Por ahí algunos están haciendo y que gloria. Y la cuarta era no decir malas palabras, vulgaridades. Hay algunos que cuando le... No, hermano, eso se le va a usted. Esas 4 cosas no contristarán al Espíritu Santo. Y vendrá la revelación. ¿Cuánto le aplauden al Espíritu Santo? El Evangelio no es según hombre ni concilios, sino que fue dado por revelación de Cristo. Pablo salió de la puerta a Cristo, a la revelación. Y por eso los judíos y religiosos de aquel tiempo lo censuraron y lo señalaron. Por eso dice el libro de Hebreos que salgamos a Cristo fuera del campamento idólatra y religioso y llevemos su vituperio. Así pues, los que quieren buscar al Señor y gozar de su presencia tienen que salir hacia Él, hacia el lugar de rechazo y de oprobio. Este lugar está allí donde el mundo religioso de entonces puso al Señor, fuera del campamento de ellos. Por eso en Éxodo 33 vemos que Moisés percibió lo que convenía a la santidad de Dios. Vemos también cómo Dios obró en separación del campamento de Israel. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. La pregunta es, dice que Dios habita en medio de su pueblo. Pero en aquel tiempo del pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto, Dios no habitó en medio de ellos, sino que habitó fuera del campamento. Por eso la casa de Dios, que era el tabernáculo, no estaba dentro del campamento de ellos, sino fuera, a lo lejos. ¿Por qué? Porque el Dios no puede habitar en medio de una mente cegada, así como los judíos. No puede habitar en medio de religión, de carnalidades, de idolatrías. En ese tiempo el pueblo era duro de cerviz, había hecho un becerro de oro. Dios no podía habitar con ellos. Por eso dijo, no los dejaré, pero haré mi morada afuera. Y todo el que quiera venir a mí, salga del campamento y vaya al tabernáculo. Es decir, salga de la idolatría, salga de esos afanes, salga de todas esas carnalidades. Por eso Dios dijo, mi presencia no es cualquier cosa. No puedo habitar en medio de carnalidad ni obras de la carne. Por eso, todo el que quiera mi presencia, salga y padezca afuera. Es decir, vaya, tome su cruz y muera para que pueda ver mi gloria. Eso es lo que significa. Por eso, para tener la presencia de Dios tienes que salir fuera del campamento o fuera de la puerta, como dice en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no podía morar en medio de un campamento idólatra y religioso y carnal, como les acabo de decir.
Por eso tenía que salir de en medio de esa corrupción para llegar al tabernáculo donde descendía la gloria de Dios. Por eso dice en el libro de Hebreos que al salir de la puerta de Jerusalén llevarás el vituperio de Cristo. Dice que Moisés volvía al campamento. Hay un misterio. Hay una revelación que el Señor me la acaba de dar y se la voy a decir. De que el campamento representaba la carne, la idolatría del pueblo de Israel. Amén. Becerro de oro, dureza de corazón, se quejaban, murmuraban. La presencia de Dios no podía habitar ahí. Por eso la columna de fuego, la gloria, habitó fuera del campamento en un tabernáculo. El tabernáculo no estaba en medio de ellos, sino que el que quería ver la gloria de Dios tenía que salir fuera, a lo lejos. Y Moisés tenía que estar allá, pero dice que Moisés volvía al campamento. Eso me dice a mí que hoy en día hay pastores que están buscando la presencia de Dios, pero aún alcahuetean el pecado de las ovejas. Ahora, un pastor no puede saber la vida de cada una de las ovejas, pero sí puede llegar a saber la vida de cada uno de sus líderes. ¿Está comprendiendo? Pero dice que hubo uno que más nunca volvió al campamento, sino que se quedó a las puertas del tabernáculo, como dice la canción, porque anhelaba ver arder la llama. Eso me implica a mí que dejó su familia, dejó todo. Era Josué. Y si usted ve los puntos fallos de Moisés, por decirlo así, para que eso no es criticando a Moisés, no, sino para que uno aprenda. Moisés, cada vez que el pueblo de Israel hacía algo, oh Dios, y Dios le estaba molestando eso ya. Señor, viene el pueblo de Egipto y ahora estamos en medio de este mar ahora. Dios lo regañó y le dijo: ¿por qué clamas a mí? Usa la vara que te he dado. ¿Sabe qué significa la vara? Autoridad, disciplina. Por eso yo no comparto. Lo que pasa es que hay costumbres que vienen de generaciones, y como vienen de generaciones, hoy en día se supone que hay que obedecerlas, que son naturales. Pero yo hago lo que dice la palabra, amén. Entonces yo no comparto eso de que no, que pasó algo. Bueno, dejémoselo a Dios. Dios es el que hace. Y mientras tanto uno ahí, y el pueblo haciendo de cuanta cosa, y uno ahí, Dios. Es como Moisés ahora. Vienen a atacar a los egipcios ahora. ¿Por qué clamas a mí? Usa la vara que te di. Vara significa la autoridad. Utiliza la autoridad que te di. Ve y soluciona los problemas a través de mi palabra. Entonces hay veces que la gente quiere esperar que Dios mismo haga las cosas. Entonces, ¿para qué Dios nos pone a nosotros? Que sea Dios el que venga y predique ahora entonces. ¿Está comprendiendo? Por eso cuando el pueblo de Israel tomaba de las mujeres, esas impías, y se mezclaban con ellas, y las traían y fornicaban, y los hacían idolatrar a sus baales, Moisés se arrodillaba. Y Dios dice, Dios como que es cortante, sabio, cortante en su propia palabra, Dios, clamando a mí. Ya yo le dije lo que tenía que hacer, usé tu autoridad. Dice que Moisés estaba lleno de espíritu de sabiduría. ¿Y qué pasó? Dice que se levantó uno y cogió una lanza, se la enterró a los dos. Y dice que lo que hizo ese joven será recordado estatuto perpetuo. O sea que, ¿por qué Dios estaba esperando que alguien hiciera algo? Y Moisés, el que lo tenía que hacer, no lo hizo. Entonces tú no esperes de que deja que Dios haga la cosa. No te metas en eso. Deja que Dios sea el que lo haga. Él es el único juez. Pablo dice que había un problema entre hermanos cristianos y llevaron sus asuntos a un juicio de incrédulos. Es como por decir hoy en día: oye, me está pasando esto en la iglesia. Entonces vas donde tu familiar mundano. ¿Qué crees que va a decir tu familiar mundano que no tiene todavía el Espíritu Santo? Entonces, porque es cristiano, yo te dije, salte de ahí. Entonces va a ser peor. Y Pablo dijo: ¿o es que acaso no hay sabios entre ustedes que puedan? ¿Tú sabes lo que significa juzgar? Juzgar significa la capacidad de discernir cuándo es algo malo y cuándo algo es bueno. Eso significa sabiduría. ¿Acaso no hay sabios entre ustedes? Le dijo Pablo. Es más, ya es un agravio que entre ustedes mismos haya pleitos. Perdónense, que yo no puedo perdonarle eso jamás. Uy, ahí no te le pide. Entonces el Espíritu Santo está bien ahogado ahí. Amén.
Ese es el amor de Dios, perdonar no a lo que te perdona, sino a lo que mal te hace. Entonces hay que no, Dios es el único que juzga. Se refiere a que trata de pensar bien siempre, pero tú tienes la capacidad de juicio. Juicio y sabiduría y conocimiento y ciencia es lo mismo. Capacidad de poder manejar un asunto. Y eso significa sabiduría. Moisés tenía esa capacidad, entonces andaba clamando a Dios. Por eso dicen los salmos y que me hicieron pecar a Moisés por causa del pueblo, y por eso no entró a la tierra prometida. Amén. Entonces usted no sea así. Por eso tenía que salir de en medio de esa corrupción para llegar al tabernáculo donde descendía la gloria de Dios. Por eso dice en el libro de Hebreos que al salir de la puerta de Jerusalén llevarás el vituperio de Cristo. ¿Por qué? Porque al apartarte de las injusticias y las doctrinas erradas que se dan dentro de la iglesia, entonces esas mismas personas que practican tales cosas te perseguirán y te vituperarán. Pero si de verdad quieres la presencia del Señor Jesús, entonces soportarás el vituperio de salir de en medio de esas cosas que no le agradan a Dios. Jesús resistió el vituperio. Hay gente que no le gusta resistir vituperio, es decir, no quieren estar metidos en cuentos. A mí no me pongan ese cargo, o no me vengan a contar nada que me entero de una verdad y yo no quiero tener nada que ver con nada. Significa que no quiere seguir a Cristo fuera de la puerta, no quiere tomar su cruz. Y eso es un deber cristiano. El libro de los Hebreos, el título se dice deberes cristianos. El que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Cristo llevó el vituperio, no le importó lo que le dijeran. Entonces soportarás el vituperio de salir de en medio de esas cosas si de verdad quieres la presencia de Dios, de esas cosas que no le agradan a Dios. Y la verdad es que a Cristo lo crucificaron porque no quiso hacer parte de las prácticas de los judíos. La pregunta es, ¿por qué crucificaron a Cristo? Porque se quedó callado. Hay gente que no entiende la cruz aún. Cristo lo crucificaron porque se quedó callado. Entonces, ¿cuál es la razón por qué lo crucificaron? Porque le cayó mal, porque vestía mal. Lo crucificaron no porque se quedó callado, porque hizo silencio, sino porque hablaba, porque veían lo que hablaba y lo que hacía, pero principalmente por lo que decía, porque lo que decía chocaba con lo que decía ellos. Por eso fue que lo quisieron crucificar. Entonces, ¿por qué dice que como oveja fue llevada al matadero, enmudeció, no abrió su boca? Significa que Cristo habló la verdad. No es que diga que ahora te voy a decir tu verdad en tu cara y empiezas a pelear. No. Hablando la verdad de la palabra. Y eso contradecía a los otros. Hasta que llegó el día, pero no hacían nada todavía. Crujían los dientes, lo tentaban. Hasta que llegó el día en que le echaron mano. ¿Para qué? Para crucificarlo. Ahí fue donde él, ¿qué? Donde él guardó silencio, es decir, él se dejó. ¿Qué significa eso? Hoy en día, que si tú por hablar la verdad o tener una buena conducta de acuerdo a la palabra, porque tú obras, tú haces lo que la revelación que se te viene, tú la pones por obra. Entonces, por poner por obra esa revelación, perdón, o por hablarla, a algunos les va a chocar. Entonces te empiezan, es como hoy te pongan en disciplina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te pusieron en disciplina? No sé, porque me quedé callado. No, te pusieron en disciplina. ¿Por qué? Porque Dios me dio una revelación y yo vivo por esa revelación. Me pusieron en disciplina. Bueno, cuando te pongan en disciplina, ahí sí te quedas callado. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Sí está comprendiendo lo que es el silencio de verdad? ¿Está comprendiendo? Ay, no. A mí no me da miedo. Si Cristo se hubiera quedado callado, no lo hubieran crucificado. ¿Por qué? Porque entonces los judíos, porque Cristo dijo, bueno, me quedo callado. Entonces significa de que estaba haciendo caso a los judíos. Y si se sometió a los judíos, entonces se sometió a los judíos desde el punto de vista que lo injuriaron, pero no desde el punto de vista de la doctrina. A Cristo lo crucificaron porque no quiso hacer parte de las prácticas de los judíos.
Jesús no se mezcló en esa doctrina religiosa de ellos. Y lo mismo te pasará a ti si decides no mezclarte más con lo religioso. Será como salir de esa puerta religiosa y aguantar el vituperio de los que están dentro de esa puerta. Lo que pasa es que al comienzo que eso sucede, tú pretendes de que sucede esto y quieres ver gloria enseguida. No, la cruz no es gloria. Cuando estaban crucificando a Cristo, Cristo murió y Él no hizo poder, no se bajó a sí mismo, no pasó nada. Muchos lloraron, ¿qué pasa? Confundidos. Tal vez unos pocos muy contados sabían la verdad, que era injusto. Pero el resto meneaba la cabeza y que se le embarró, ¿viste? Yo sabía. O lo que sea. Entonces, al tú ver que pasa eso, entonces tú dices, creo que me equivoqué, los otros tenían la razón. Y los judíos, al ver de que todo era un éxito, los judíos decían, viste, estamos bien. Es como hoy en día que tú pasas la cruz y no pasa nada en el momento, y los demás siguen avanzando. Entonces los demás creen que están bien, que hicieron lo correcto, pero después viene la gloria. Pero entonces afuera te esperará la gloria de Dios en Cristo Jesús. Aquí tenemos un ejemplo de lo que significa la expresión salir fuera del campamento. Además nos muestra qué necesario es si queremos tener la presencia del Señor con nosotros. Así que salir a Cristo, salir a la presencia de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque implica separarte de la religión, separarte de lo que no ha mandado Dios, separarte de las injusticias que se cometen dentro de la iglesia. Y como Jesús hacía quedar la doctrina de los judíos como falsa, por eso ellos lo vituperaron y lo crucificaron. De igual forma, al tú no estar de acuerdo con doctrinas de la ley y no de la gracia, y no es que no obedezca la ley yo lo que más predico es de la ley, pero lo predico según la revelación del Espíritu. Por eso el tú no estar de acuerdo con doctrinas de la ley, al tú no estar de acuerdo con esas doctrinas de la ley, entonces los religiosos crearán falso testimonio de ti para que ellos queden bien y tú mal, exponiéndote así a vituperio, porque lo más seguro es que te señalen y te injurien. Por eso digo yo, según esta revelación, que la cruz jamás puede ser un secreto. Jamás la cruz puede ser en secreto, sino que es un acto, entre comillas, público. No, yo guardo la cruz en secreto, en silencio, ahí se lleva en silencio, nadie tiene que saber tus problemas. Necesitas conocer más. La cruz es un acto público. Jesús nunca padeció en secreto, o sí padeció en secreto. Si hubiera padecido en secreto, ¿quién hubiera sido testigo de su muerte? Solamente hubieran sido testigos de su resurrección. Pero resurrección implica de que murió. Pero si no hubo testimonio de su muerte y apareció resucitado, la gente no dirá está resucitado, sino que se transformó. Pero si hay un testimonio de que murió y resucitó, eso es diferente. Por lo tanto, el evento de la cruz es un testimonio público, no secreto, no privado. Jesús nunca padeció en secreto. Él fue expuesto públicamente. Usted sabe eso, ha leído los evangelios. Lo único que fue en secreto fue su sentencia. ¿En dónde? En el pretorio. Pretorio era la casa del gobernador allí, Pilato. Es decir, ¿qué significa eso hoy en día? Que hay cristianos verdaderos que les imponen injusticias y toda clase de males e inventos, pero nadie sabe quién dijo el chisme. Nadie sabe quién murmuró. Nadie sabe quién habló. Nadie sabe quién fue el que juzgó, quién fue el que señaló. Nadie sabe. Pero lo único que se sabe fue el mal que hizo, siendo obviamente una mentira. ¿Está comprendiendo? Eso no es. Mire, recuerde lo que usted ha visto. A ver,
Lo único que se sabe públicamente es lo mal que ha hecho tal persona, pero en secreto quedó aquella injusticia. Por eso cuando tú entras al pretorio, es cuando entras en secreto a la injusticia de los que no entienden ni practican el amor de Dios. Y cuando sales del pretorio por el camino de la cruz, sales como malhechor, porque el pueblo cree que tú fuiste juzgado justamente, que tú fuiste puesto en disciplina justamente. El pueblo cree que tú te mereces ser muerto en la cruz, que te mereces que ya no estés apto para el ministerio, que ya no estés apto para servir, para predicar. Porque el pueblo o la iglesia solo ve lo malo que a ti te pasa. Pero si la iglesia se metiera a vivir la palabra en profundidad, si la iglesia se metiera a padecer lo que padeció Cristo, si la iglesia se sumergiera en la sangre del cordero que fue derramada, entonces, solo entonces se daría cuenta que el cuerpo de Cristo fue juzgado injustamente. Pero no se darán cuenta enseguida, solo cuando se deje ver la gloria en aquel que fue señalado y vituperado. Porque si el pueblo se da cuenta de que está haciendo algo injusto, entonces nunca hubieran crucificado a Jesús. Y si no lo hubieran crucificado, no hubiera muerte. Y si no hubiera muerte, no hubiera resurrección y no hubiera venido el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa gente se dará cuenta ya después, cuando pasas al poder de la resurrección. Porque si saben la verdad, entonces jamás hubieran crucificado a Cristo. Y entonces no hubiera resucitado de entre los muertos y tampoco hubiera perdón de pecados. Y todos aquí estuviéramos pecadores. Pero entonces es necesario que la iglesia no lo sepa, o que lo que pasa ahora no lo entiende, más lo entenderá después, hasta que se manifieste la gloria. Por eso cuando Jesús salió del pretorio, salió como malhechor, como ladrón, como alguien que es digno de muerte. Pues la iglesia no sabe qué pasa en las reuniones secretas de los dirigentes de la iglesia. La iglesia no sabe qué se habla entre los murmuradores. La iglesia no sabe las decisiones que toman los religiosos. La iglesia solo se le permite ver el dolor de la gente inocente. Por eso cuando Jesús salió del pretorio, la vía por la que llevó la cruz fue una vía dolorosa, llena de gente que veía su dolor. Jesús no salió por un camino secreto a la cruz, fue llevado en un carro y nadie lo vio. De repente la gente lo vio crucificado. No, salió por una vía dolorosa públicamente. Una vía dolorosa llena de gente que veía su dolor. Una vía, un camino lleno de gente que meneaba la cabeza en señal de desilusión. Salva a muchos, que se salva a sí mismo. Como decir hoy en día, oye, ¿cómo lo usaba el Señor? Y mira, cayó. ¿Está comprendiendo? La gente meneaba la cabeza en señal de desilusión, en señal de vergüenza. ¿Sabes que cuando un amigo tuyo de pronto estás en un restaurante y un amigo tuyo hace ¡eh! Haces así la mirada y que señal de vergüenza. Salía, ese era el que nos enseñaba. No lo conozco. Amén. Señal de vergüenza. Fuera del pretorio había gente esperando quién sería el próximo malhechor. En la iglesia hay gente esperando quién será el próximo hermano que caerá. Saliendo del pretorio te espera un sufrimiento público. Saliendo del pretorio te espera un camino lleno de cristianos y de gente mundana que se lamentará de tu dolor. Y algunos dirán, a muchos ayudó con su ministerio y así mismo no se pudo salvar. Otros decían que descienda de la cruz y así creeremos. Es lo mismo que dirían muchos cristianos hoy en día. Si no sale de ese padecimiento y de esa disciplina, es porque está haciendo algo mal. Haga así. Si no sale de ese padecimiento y de esa disciplina, es porque está haciendo algo mal. Y así nadie creerá en él.
Pero si sale de esa disciplina o imposición, entonces es porque es inocente y creeremos en Él. Cristo nunca a mitad de camino dijeron, bueno, ya, no lo crucifiquen. No, Él fue hasta el final. Otras personas solo lloran en silencio. Había gente lamentándose en silencio, mujeres lloraban. Y se lamentan por lo que está sucediendo, sea culpable o inocente. Solamente lloran porque no les gusta ver dolor. No les gusta ver dolor entre sus hermanos cristianos. Por eso al salir del pretorio te espera un sufrimiento público. Saliendo de la puerta te espera un vituperio público. Por un camino de vergüenza y de señalamiento, donde el actor principal del espectáculo eres tú. Por eso dice la Escritura que la cruz es espectáculo a los incrédulos y a religiosos. Lo dijo el apóstol Pablo. Y que Dios nos ha expuesto como espectáculo al mundo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sabes lo que significa espectáculo? Llama la atención de la gente. Le pasó algo a tal hermano y eso llamó la atención de todos. Estoy hablando de que algo que te pase injustamente, no justamente. Porque casi siempre lo que pasa justamente, casi nunca sale a la luz, sino las injusticias. Pues está escrito. Aquí dice que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a sentenciados a muerte, como a llegando a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Dios nos ha expuesto como insensatos por amor a Cristo, y a los otros como prudentes, a nosotros débiles, mas a vosotros fuertes, a nosotros como despreciados, pero a vosotros como honorables. Hemos venido a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. Por eso Pablo dijo que de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque llevo en mi vida las marcas del Señor Jesús. Por eso usted no debe de estar murmurando, porque todos esos cristianos que están pasando por los sufrimientos de Cristo, por causa de su dolor, usted está siendo bendecido. Por causa del dolor de ellos, usted está siendo bendecido. Usted está siendo sanado. Usted es prosperado. ¿O acaso usted cree que todas esas personas que el Señor Jesús ha sanado a través de mi vida ha sido por obra y gracia mía? ¿O porque digo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va? Se sanó, se sanó. ¿Usted cree que es por eso? ¿O porque digo, nadie encante, toque solamente teclas? Si fuera una fórmula, entonces le funcionaría a todos. Usted hágale y le va a funcionar. Pero no es una fórmula. Se trata de alguien. Lo que usted no sabe es que yo he pasado un proceso grande de dolor. Y donde yo recuerdo cada vez, la primera vez que el Señor me dijo un culto de milagro en el culto de los niños, yo pasé por un dolor fuerte antes. Yo he pasado un proceso grande de dolor y padecimiento para que usted sea fuerte y lleno de amor y poder. Por eso usted no debe de causar molestias ni murmurar a la gente que se sacrifica por usted, sus pastores, sus líderes. Porque cuando otros son débiles, usted está siendo fuerte. Los servidores pagan el precio para que el pueblo sea bendecido. Amén. Usted se está haciendo fuerte por causa de la debilidad de otros. Usted está siendo bendecido. Amén. ¿Cuánto aplauden a Jesús por eso? La crucifixión es un proceso para exponer a la víctima a una muerte particularmente. ¿Qué significa crucifixión? Es un proceso donde se expone a la víctima, se expone a una muerte particularmente lenta, horrible y pública. No mueres rápido. Los procesos a veces son lentos en tu vida. Horrible y pública, siendo así un acto vergonzoso para el que está en la cruz, porque todos ven su desnudez.
y además cómo se desangra lentamente. ¿Sabe qué significa ver tu desnudez? Empezaron a ver todo lo oculto tuyo, lo que supuestamente salió a la luz. Por eso, cargar con los padecimientos de Cristo jamás puede hacerse con fuerza humana o con métodos humanos, porque el hombre jamás querrá ser expuesto públicamente a semejante dolor y crítica. Y la única forma de soportar tal humillación es por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso llego a la conclusión que todo aquel cristiano que no está dispuesto a sufrir la cruz, ya sea por el dolor que genera o por la vergüenza pública, es un cristiano que aún está caminando en su propia fuerza y que no tiene la fuerza de Dios, y por lo tanto no tiene guianza del Espíritu de Dios. Palabra fuerte es esta. No lo digo yo, lo dice la sabiduría de Dios. Así que si tú dices, yo hago así y sale un humo, y la gente cuando lo ve se sana. Usted dice, yo hago así y aparezco en China. Hago así y traigo comida, lo que sea. Salgo volando, se me pone el Espíritu Santo, tu fuego, y los ojos se me ponen amarillos. ¿Llevas tu cruz? No. Entonces eso es una manifestación demoníaca. Porque entonces, ¿de qué más puede ser? Por eso dice, palabra fuerte es esta. Pero es la verdad. Siempre la verdad es fuerte. Y si usted se pone a ver a todo cristiano que no le gusta ser criticado, si usted se pone a analizar a todo cristiano que no le gusta ser criticado, ni señalado, ni vituperado por causa de Cristo, siempre son cristianos que son inconstantes, que murmuran, que andan en chisme y con una mentalidad carnal. Y usted sabe que es así. Por eso muchos cristianos no quieren padecer por causa de Cristo, por la vergüenza que ésta genera, ya que es un evento público. Jamás la cruz fue algo secreto, pues entonces jamás hubiera partido la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Yo nunca he escuchado antes de Héctor y después de Héctor Lavoe. Sí, la estación del Yo Arroyo, allá donde usted coge el bus. Pero la estación de Cristo, nada. Eso no me importa. Cristo ya partió de la humanidad, eso es más que suficiente. Ningún hombre hizo eso. Antes de Moisés, después, nada. Yo no sé si existe algo así, pero hasta donde yo sé, no. Y el Espíritu Santo me da testimonio de que no. Y si alguien quiere inventarlo ahora, ya para qué. Cristo murió. Yo creo que Cristo murió en el medio de la historia de toda la humanidad. Por eso dice que Cristo llegó, padeció en el tiempo exacto. No es que llegó a la loca, sino todo tiene un tiempo. Todo es exacto en Dios. Y usted tiene que saber que es tiempo de que estás en tus días finales de cruz. Y eso significa de que estás a punto de entrar en su gloria. Pero los días finales de cruz son los más pesados, los más fuertes. Porque tú puedes aguantar persecución y de pronto los latigazos, pero en la cruz estás expuesto públicamente. Estás en tus últimos días de cruz. Es el tiempo que debes saber en cuál tiempo te encuentras. Y este es el tiempo. Estamos en los últimos días de cruz. O sea que el vituperio va a ser fuerte. Dios te va a separar de lo que no conviene, pero va a venir su gloria. Amén. Saliendo del pretorio te espera un camino doloroso. Y más que doloroso, es un camino público. Pero si decides tomarlo, vas a ver una magnitud de la gloria de Dios como nunca antes has visto. Mira los testimonios del pase de gloria. El sábado pasado también se sanó a alguien del pase de gloria. Hizo el pase de gloria y algo ahí en el tobillo. Acá la historia del baño, el pase de gloria. Y si Dios se está glorificando en el pase de gloria, es porque alguno lo está criticando. Porque en la crítica Dios saca la luz. Dice, en mi debilidad. Por eso Pablo dice, me gloriaré de tal manera en mi debilidad, en afrenta, en persecuciones, en procesos, en padecimientos, para que repose sobre mí el poder de Dios. Ahora yo le digo esto a usted para que usted no critique el pase de gloria. Pero tiene que ser criticado para que se manifieste la gloria de Dios. Que lo critiquen otros, pero usted no.
Porque tal vez lo más probable que alguien diga es algo mundano. Eso no tiene nada que ver con Dios. Payasada. Pero dice que cada cosa tiene una historia. La gente solamente ve los que salen al espectáculo, a la tarima, pero nadie sabe la vida de esas personas detrás de cámaras. Nadie sabe el precio que se pagó detrás de cámaras para que la gente vea el espectáculo y sea bendecida. ¿Está comprendiendo? Una magnitud de la gloria de Dios como nunca antes has visto. Yo he visto, hermano, yo me metí en una cosa de Facebook allí y vi como alguien puso videos de todos los movimientos del Espíritu Santo en todo el mundo. Y yo dije, en la iglesia de nosotros he visto cada una de esas cosas. De repente vi a alguien por allá, por la India, un morenito ahí, estaba así, que hizo y que casi se cae. Y de pronto cuando iba caminando todo el mundo empezaba a caerse. Y los comentarios de ese video, wow, Dios mío, queremos invitarlo acá. Somos un grupo de pastores. Y yo decía, ay niña, acá ya eso está pasando de moda. ¿Sabe qué significa eso? De que tal vez esa unción para ellos fue su límite, pero para nosotros no. Para nosotros hay algo mayor. ¿Cuántos aplauden a Jesús? Aleluya. Si tú sientes que aún hay más, que esto no es todo el poder de Dios, si tú sientes hambre por más de Él, eso que sientes es el llamado de Jesús a que salgas por la puerta. Hay algo que falta, pero Señor, estoy haciendo todo lo que me enseñaste. ¿Y qué pasa? Señor, cuando me dijo esto, me dijo: ¿no has visto milagros más extraordinarios? Y yo, Señor, yo he visto unos milagros, unas sanidades de unas maneras extrañas y gloriosas. He visto cómo tú te manifiestas de unas maneras. Dios mío, me dijo, eso no es nada. Tú sabes que hay más. Yo le dije, sí, sé que hay más, pero no he podido alcanzar ese algo que hay más. ¿Qué pasa? Hago todo lo que falta. Señor me dijo, algo te falta. Te falta el final. Te falta. Es como si yo fuera, es como si uno fuera llevando su cruz, pero aún está dentro de Jerusalén. Te falta salir de Jerusalén. Una vez fuera de Jerusalén, aunque quieras renunciar a la cruz, ya para qué, ya está fuera. Y salir de Jerusalén. Jerusalén representa la iglesia. No estoy diciendo que tú te vayas de la iglesia. Entiéndame la revelación, porque de pronto alguno diga eso. Estoy hablando de por qué Jesús padeció fuera de Jerusalén en ese tiempo. Jerusalén estaba contaminada. Está hablando salir de que en medio de tus hermanos, apártate de lo contaminado, aunque quedes solo. Y lo más probable es que todos dicen, si la mayoría dice una cosa y la minoría dice poco, entonces ¿por qué están mal? La minoría solamente fue Jesús, y la mayoría menearon la cabeza, dijeron, crucificarle, suelten a Barrabás. Y Jesús, el inocente, se ha muerto. Y de repente a los que se merecen disciplina son los que más se levantan, y los que no son los que más. Entonces hay algo que falta todavía. Tienes que salir, tienes que estar a tu lado, tienes que salir del campamento. Todo lo que yo he dicho se ha cumplido, no porque lo diga yo, sino porque me esfuerzo para buscar la palabra de Dios, para buscar el consejo de Dios, para buscar en qué tiempo estamos, qué es lo que quiere decir este tiempo, Señor, qué es lo que quieres hacer. Me esfuerzo para eso. Por eso cuando yo digo, va a pasar esto y lo otro, pasa. Al comienzo yo hablaba y lo que yo hablaba no me funcionaba, porque aún no tenía casi proceso, y aún mis palabras no tenían poder, autoridad, no tenían peso. Y ya hoy en día me doy cuenta de que he avanzado. Mírate a ti mismo.
tienes que examinarte a ti mismo y darte cuenta de cuánto has avanzado. Y si el Señor no me dice nada, no digo nada, solamente ministro y ya. Y si yo siento que el Espíritu Santo se va, termino en seco y no oro ya. Porque entonces va a ser pura palabrería y no va a pasar nada. Por eso yo te estoy diciendo que si tú no atiendes este anuncio, si tú te quedaste que palabras, 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 solo palabras. Entonces cuando llegue la gloria, vas a querer venir. ¿Para dónde vamos? Bueno, para que veas que no soy tremendo como dice, te vas a quedar cuidando el culto de los jóvenes. Mientras nosotros nos vamos para el gran congreso allá en el estadio metropolitano de puros jóvenes. Y si todos los jóvenes se van para allá, ¿quiénes van a venir ¿quiénes van a venir al culto de jóvenes? Unos viejitos ahí. Te quedas ahí. Ay, no, yo quiero estar allá. No, porque los que menospreciaron el tiempo de las pequeñeces, porque el que no fue fiel en lo poco, porque el que no estuvo conmigo en las pruebas, dijo Jesús. ¿Sí está comprendiendo? Entonces hay que ponerse las pilas. Si tú sientes hambre por más de Él, eso que sientes es el llamado de Jesús a que salgas por la puerta, a llevar su vituperio, y entonces conocerás lo que andabas buscando. Conocerás lo que andabas buscando. Entonces conocerás al que andaba buscando. Cierra sus ojos. Delante de Dios tengo mi conciencia tranquila de que todo lo que Él me mandó para esta generación lo estoy predicando. De que todo lo que Dios le ha dado a los pastores en esta iglesia se está dando. Por eso cualquier cosa Dios no podrá demandarme, porque fue dicha, fue predicada, y no fue predicada por predicarla, sino que me preparé para hacerla. Así que usted haga caso omiso a mi esfuerzo o a mí. Más bien apercíbase de lo que Dios le está hablando. No importa a través de quién. Habla con Él. Hay la historia de un joven. La iglesia tenía muchos cultos, distintos cultos durante la semana, y el joven tenía que estar pendiente en un culto específico. Pero se dio cuenta que toda la iglesia estaba cometiendo injusticia. Aún las cabezas de la iglesia estaban cometiendo injusticia. Y el joven decidió apartarse de todos los cultos y quedarse con el culto de él. Eso recibió el rechazo de todo, hasta que también perdió su propio culto y quedó como malhechor. ¿Sabe de quién me refiero? Me refiero al joven Josué. Cada parte de Israel tenía una tribu. La tribu de Dan, de Judá, de Leví, cada uno tenía una función. Josué pertenecía a una tribu específica y por lo tanto tenía una obra específica. Pero el pueblo estaba en todo idolatría, becerro de oro, murmuración, se andaban quejando. Josué decidió apartarse de ellos e irse fuera del campamento al tabernáculo.
Tal vez usted no dice específicamente lo que sucedió ahí, pero piense lo que tuvo que haber pasado Josué. El rechazo de que abandonó las tribus para irse al tabernáculo de reunión. Abandonó el campamento de los ejércitos de Israel para irse a lo lejos, allá donde había un tabernáculo. En medio del tabernáculo, sentado ahí a la puerta, esperando que Moisés viniera. Y cuando Moisés viniera, Josué empezaba a temblar. Josué empezaba a temblar y de repente se empezaba a oscurecer y descendía la columna de nube. Y Josué decía: ya Moisés entró al lugar santísimo. Oh sí, yo quiero, Señor, yo quiero, estoy aquí, me salí del campamento, yo quiero. Y el Señor vio que en Josué había un espíritu distinto y terminó siendo el líder después, que llevó adentro a la tierra prometida a todo el pueblo de Israel y le repartió a cada uno su heredad. El Señor quiere el Josué que está en ti cobre vida, que ese espíritu diferente. Dice que hay diversos espíritus que se mueven en las iglesias de falsas doctrinas. Pablo dice espíritus que generan apostasía, espíritus engañadores que hacen que la gente hable de que no comas esto, no vistas esto, no hagas esto. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y no lo dice Pablo, lo escribió por inspiración del Espíritu Santo. Y si a usted no le gusta esto, lo que está por el internet, yo le digo: censúreme. Yo le digo: júzgueme. Yo le digo: vaya en contra de mí. Yo le digo: refute todo lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo no tengo temor, porque es 100% la revelación de Dios. Toda la Biblia habla de eso. Y yo quiero que me crucifiquen, porque yo quiero ver la gloria, porque estoy buscando a la revelación de Cristo, porque yo quiero que en mi cuarto se escuchen unos pasos. Y cuando yo veo una luz más fuerte que la del sol, y veo una semejanza de hombre, y veo unos cabellos blancos moviéndose en cámara lenta, y cuando extiende su brazo, una lluvia de escarchas multicolores me rodean, y de pronto me dice: ten paz, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que estuve muerto y resucitó. Y me toque, y mi vida cambie una vez más para siempre. Así que yo me la juego toda por hablar la verdad. Pablo dice: llevará la sentencia quien quiera que sea. ¿Quién os estorbó a no seguir la libertad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo decía que venían siervos de Dios a imponer leyes todavía según el pacto mosaico y no según la revelación de que Cristo nos hizo libres. Y no nos hizo libres para andar complaciendo la carne, sino para vivir en amor los unos a los otros. Por eso usted ve muchas iglesias que hay mucha doctrina, tanto así que tienen que obligar a la gente a hacer cosas. Dice: apacentar la grey de Dios, pero no como imponiéndote en ella, sino como guiando. Di la palabra y ellos la hacen. Pero cuando tú obligas, es porque estás imponiendo leyes. Las leyes son obligaciones, pero la gracia no es una obligación. La gracia es algo natural que te nace de ti. Eso es amor. Jamás nadie se va a casar sin amor. Nadie a ti, a los que se han casado, te pusieron una pistola en la cabeza, o te obligaron o te amenazaron para que te casase con tal persona. No, eso sería bajo un papel, bajo una ley. Pero si tú lo haces naturalmente por amor, Cristo quiere que tú lo sigas por amor. Cristo quiere no que tú digas: Señor, aparécete para creer. No, crea la palabra. Crea la palabra. Y lo más probable es que no te va a venir cosas buenas, que va a venir
lo que no esperaba. Te va a venir el mal que no esperaba, porque estás viviendo la palabra. Si a Cristo persiguieron, a vosotros también perseguirán. Si yo hablé la verdad, ustedes también la hablarán. Y si por hablar la verdad me crucificaron y me echaron fuera de Jerusalén, entonces por hablar la verdad te señalarán, te censurarán y te echarán fuera de la iglesia. Y si tú haces esto que yo hago, dice Jesús, entonces cuando me pasó eso, yo resucité. Entonces tú también resucitarás. Y te daré un nombre a través de mi nombre. Y tu nombre será famoso en todo el mundo por causa del nombre de Cristo. Y las multitudes correrán a ti, no por ti, sino por la presencia de Dios que está en ti. Cierre sus ojos y empieza a hablar con Él. Tienes que tomar una decisión. No esperes que Dios se te aparezca. No esperes, al contrario, el que se te va a aparecer es el diablo. Porque el diablo no quiere que tú tomes tu cruz. El diablo te va a poner posiciones buenas. No, Dios no se te va a aparecer, porque lo tienes que hacer voluntario. Pero aquí está la palabra. Su palabra es santa. Su palabra es el mayor poder que yo he visto en mi vida. La palabra de Dios hizo todo el universo. Las armas atómicas, bombas, armas de fuego no tienen tal impacto como lo tiene esta palabra. Esta palabra tiene tal poder que si hay un peligro, si cae en cualquier mano, porque en las manos donde caiga esta palabra, esa persona será poderosa sobre esta tierra. Pero muchas personas mundanas no saben el poder que hay en esta palabra. Por si lo supiera, fueran poderosos en Cristo Jesús, regirían con vara de hierro a las naciones. Declararían y pedirían y recibirían y heredarían las naciones. Pero mucha gente ha tenido en sus manos esta palabra, pero no le sacan el poder. ¿Sabe por qué? Porque no es la letra muerta. Necesitan la revelación. Es por revelación. Esto no sirve. Esto así no sirve. Yo he visto los marihuaneros, los drogadictos, cómo cogen la hoja de la Biblia y se hacen tabaco. Déjala caer en un balde de agua y se dañará. Pero la revelación de esta palabra va directo al corazón. Ahí nadie la podrá dañar. Es una semilla incorruptible. Es una semilla que es desde el comienzo hasta el fin, que no tiene fin, que no tiene comienzo, tiene eternidad. Mi mente no da para más. Es la palabra de Dios. Cristo es la palabra en persona. Yo estoy preocupado. ¿Sabe por qué? Yo no me preocupo. Yo me quiero preocupar por mí mismo, pero yo estoy preocupado por mucha gente alrededor del mundo. Es la preocupación del Espíritu Santo. La gente se está destruyendo. Ministerios poderosos están viniéndose abajo porque no tienen palabra, porque no tienen revelación. Han seguido a un Cristo superficial. Han seguido a la ley mosaica. Han seguido al Jesús en las tablas de piedra. Pero no han seguido al Jesús que está sentado en el trono y se manifiesta espiritualmente. Yo estoy preocupado porque el que está firme, mire que no caiga. Y muchos firmes están cayendo y están vituperando, están exponiendo el nombre de Cristo para que murmuren los gentiles. Por eso Pablo dice: el nombre de Jesucristo es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Yo he visto como ministerios poderosos que tienen todos los dones, todos los ministerios, van por todo el mundo, de repente se están viniendo abajo. ¿Sabe por qué? No porque no tengan amor, sino porque no tienen conocimiento para manifestar ese amor. Se quedaron en la letra, se quedaron en los años huepa, se quedaron en los años 60. Mas el Espíritu Santo es un río que fluye constantemente. Porque vienen momentos difíciles.
sobre la faz de la tierra. El anticristo está a punto de venir. Y Cristo también. Dice que en el último tiempo, oscuridad cubrirá las naciones. Son como vientos que van a soplar. Y el que no está arraigado, firme, con raíz, se lo lleva. ¿De qué te sirve haber empezado bien si terminarás mal? Se te lleva la corriente. Y a mí no me importa si tú eres un árbol frondoso, el más grande de todos, que tiene todos los frutos y que todo el mundo va a comer a ti. A mí no me importa eso. Si cuando viene un viento, el árbol se cae enseguida porque no tenía raíz. Prefiero ser una varita allí. Prefiero ser una zarza en el desierto que no tiene ni hoja ni fruto, pequeñita, que nadie mira. Pero las tormentas del desierto jamás podrán arrancarla, porque sus raíces se esparcen por todo lugar. Y al final la gente se dará cuenta e irá a refugiarse en ti. Bruma babacía catarrama. El que esté firme, mire que no caiga. El fundamento es la palabra. Pastor, yo me sé la palabra de pe a pa. Pregúnteme el versículo y se lo digo. Eso no te sirve para nada. Es la revelación de la palabra. Es el nuevo pacto, escrito no con letras en tablas de piedra, sino con el dedo de Dios en las tablas del corazón. Porque lo es judío, no el que se viste exteriormente, sino lo es judío en el corazón. Los judíos tenían bien su vestimenta, tenían bien sus comidas y cuanta cosa. Pero a Jesús le dijo sepulcro blanqueado, sepulcro blanqueado. Hoy hay cristianos que tienen ministerio, que tienen dones, se visten bien, comen bien, o no comen o no se visten, hacen de cuantas cosas en las iglesias, se imponen sobre los otros y el Espíritu Santo se mueve. Hay milagros, hay profecía, hay de todo. Pero después, de repente su vida se destruye. De repente hay división. De repente hay ruptura. Porque no hay revelación de la ley que estás haciendo. Fe significa revelación. El justo por su fe vivirá. Ya no es por obras de la ley, porque es por la fe en Abraham. Y Abraham era antes de la ley. Quiero es que si ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Y no me importa si quedo solo. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Es que si necesitas, No importa si te quedas sola o solo. que cumpla tu sueño. Jesús es fiel. Quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Sal fuera del campamento. Sal fuera del campamento. No importa quién sea. Sal fuera del campamento. Cristo te espera fuera. Cristo te espera fuera de la ley. Cristo te está esperando fuera de la injusticia. No te sientes en mesa de escarnecedores. No prestes tu oído. Sal fuera. No te hagas esclavo del yugo. Libérate del yugo. Cristo es libertad. Cristo es libertad. La ley esclaviza, mas Cristo la gracia liberta. Haciendo tu voluntad. Oh, Póngase de pie.
Levante sus manos. A Cristo las multitudes se reunían cuando veían el poder, pero cuando estaba en la cruz la gente no se reunió a ver eso. Solamente se reunieron los que iban a criticar. Muy contados fueron los que se reunieron a verlo. Por eso estos mensajes, no sé, la gente no les gusta. Pero lo que no sabe la gente es que a través de estos mensajes es que el pueblo de Dios recibe bendición. A través de la cruz, del martirio de muchos apóstoles y siervos de Dios, fue que el evangelio se ha expandido por todo el mundo. ¿Quieres ver salva a tu familia? ¿Quieres ver un milagro de Navidad? Pues el milagro no te lo dará el divino niño. El milagro te lo dará la divina cruz donde Cristo fue crucificado. Hable con Él. Cierra sus ojos y hable con Él. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si quieres perder, no quieres perder tus tradiciones bíblicas que no son según Cristo, sino según una letra. Todo lo que yo he dicho no lo dice en un solo lado, lo dice por toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Piensa cuánta gente poderosa en Cristo ha caído por divisiones, porque no saben manejar un caso. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. El pueblo de Israel tenía la gloria en el desierto, como hoy ni siquiera se ve. Mas por no tener revelación, cometieron injusticia y toda clase de males. Sí, el trigo crece con la cizaña. Eso significa los cristianos creciendo juntamente con los del mundo. Pero eso no aplica para la iglesia, porque la iglesia tiene que madurar para irse con Cristo. Una iglesia creciendo con cizaña jamás crece. Lo único que crece son los años que pasan alrededor de ella, pero ella nunca nada. Y Pablo exhortó diciendo: debiendo ser ya maduros, aún sois como niños. Si tú quieres ver las bendiciones en tu vida,
espiritual, material, tu familia. No pase desapercibido el mensaje. No lo pase desapercibido. Que tenga oídos, oiga. Los judíos y samaritanos no se llevaban bien, porque decía que a Dios se alababa, se adoraba era en Jerusalén. Y si no era ahí, no era en ningún lado. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: ni en Jerusalén ni en ningún otro monte, sino en espíritu. Es decir, no adorarás a Dios según doctrinas específicas, sino según la revelación del Espíritu Santo. En espíritu, que significa de acuerdo al Espíritu Santo, y en verdad, que significa de acuerdo a la palabra. Te pregunto algo por última vez. Si tú cumples la letra y algunos mandamientos que están en la ley de Moisés, ¿por qué los judíos que hicieron lo mismo no les aprovechó? Solamente te digo eso. Levanta tus manos. Nadie te va a liberar. Libérate a ti mismo. Dios te ha dado espíritu de poder, de valentía, de denuedo. Hoy vengo a ti, Señor, invocando tu nombre. Te quiero proclamar delante de los hombres. Al mundo le diré que mi alma en ti se esconde. Hoy te quiero adorar, que nadie me lo impida, y rendirme a tus pies y besar tus heridas. Déjeme adorar, que nadie me lo impida. Que no me llamen nunca. 7 horas, 10 horas, 1 noche, 2 noches, 3 días, 1 mes. Quiero adorar por siempre al dador de la vida. Déjame adorar, que nadie me interrumpa. Jesús se convirtió en una ofrenda de amor, de olor grato en la cruz. Que no me ame nunca. Jesús adoró en la cruz. Jesús decía: déjenme adorar, Que nadie me lo impida. déjenme padecer fuera de la puerta, déjenme. Por eso no me defenderé. Al dador de la vida. Crucifíquenme, porque es justo y necesario. Mas Cristo se quedó callado y esperó que la gente lo hiciera. Pero yo te lo enseño a través de la palabra, para que ya tú sepas lo que tienes que pasarte, lo que tienes que hacer. Hoy vengo a ti, Señor. Este no es un momento de poder, este es un momento de decisión. Tu nombre. Este es un momento de cambio, Te quiero confesar. de valentía. Delante de los hombres, al mundo le diré que mi alma en ti se esconde. Si quieres ser siervo, sierva de Dios y seguir jugando con tus deseos carnales, quédate atrás, pero yo sigo adelante.
pies. Quédate dentro de Jerusalén. Yo salgo a Jesús. Y rendirme a sus pies. Quédate, a mí no me importa. Y a mí me importa el que está esperándome fuera de la puerta. Déjame adorar, que nadie me lo impida. Me envolveré en su gloria, que no me llame nunca. Vamos, decláralo. Déjeme adorar, que nadie me lo impida. Quiero adorar por siempre al dador de la vida. Vamos, díselo con tu corazón. Déjeme adorar, que nadie me lo impida. Quiero envolverme en su gloria, que no me llame nunca. Déjeme adorar, que nadie me lo impida. Quiero adorar por siempre al dador de la vida. Aleluya. Aleluya. Jesús. ¿Sabe que Jesús te llama? ¿Sabe que Jesús te llama? Y no sabes cómo. No sabes cómo. Él está fuera de la puerta. Tienes que morir. Muerte significa separación. Separación. Sepárate aunque duela. Aunque duela. Sepárate de lo profano. Sepárate de la injusticia. Sepárate de la letra. Sepárate de los concilios. Sepárate de los preceptos humanos. Sepárate de doctrinas de hombres, aunque sea el apostolísimo. Sepárate y únete a la libertad en la revelación que es en Cristo. Levante sus manos. Tú no eres un muñeco. Tú no eres una robot. Dios no te va a manejar con cuerdas como un títere. Tú tienes una voluntad propia. ¿Por qué? Para que tú decidas o no decidas si vas en pos de Él. Y no se diga que fue por obligación. Y que el diablo no te acuse que fue porque Cristo te obligó. Porque así quien no. Por lo tanto, esta palabra no va a generar en ti que de repente vas a aparecer en la cruz. No, esta palabra es para que tú misma y tú mismo tomes la decisión, echando a un lado tus emociones, tu razonamiento y las situaciones adversas externas. Levanta tus manos y le vas a decir una palabra a Cristo muy fuerte que Él se la va a tomar en serio. Y yo oro para Él que se la tome en serio. Por tus palabras será juzgado. Y si estás dispuesto a decirlo, Él lo va a escuchar ahora. Y le vas a decir: Cristo, yo me entrego a ti. Quiero padecer fuera del campamento de Jerusalén. Quiero ver tu gloria.
Si se lo dices ahora, estás muy comprometido con lo que dijiste. Así que prepárate, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Y vas a ver la bendición de Dios en tu vida, en todo lo que emprendas, en lo que hagas. Den ese fuerte aplauso a Jesús. Saluda al que está a su lado, si no lo conoce. Amén. Estuvieron por el internet, los bendigo en el nombre de Jesús. Qué hermoso sería si hiciéramos el pase de gloria ahora. Pero eso usted no lo va a hacer, no sé, le da pena, está muy viejo para eso. Eso nada más es para los niños. Amén. Otro día. Amén. Gloria a Dios. No se pierda mañana la escuela dominical. Amén.